El soldado japonés que siguió luchando en la Segunda Guerra Mundial durante 29 años. La increíble historia de Hiroo Onoda, la densa y húmeda selva de la isla Lubang, Filipinas. 9 de marzo de 1974. El aire está cargado del aroma de la vegetación tropical y los cantos lejanos de aves exóticas. De repente, la maleza cruje y una figura solitaria emerge de las sombras. Su uniforme, alguna vez nítido y orgulloso, ahora cuelga hecho jirones de su delgada figura. Este es el segundo teniente Hiroo Onoda, un hombre fuera de tiempo, un soldado que ha estado librando una guerra que terminó hace 29 años. Cuando Onoda entra al claro, sus ojos, agudos y cautelosos tras décadas de vigilancia, exploran los alrededores. Su rostro curtido por la intemperie lleva las marcas de innumerables días bajo el implacable sol tropical. En sus manos, sostiene su confiable rifle Arisaka tipo 99, un arma que ha sido su compañera constante durante casi 3 décadas. Lo que no sabe es que está a punto de enfrentarse a una verdad que sacudirá los cimientos de su existencia y desafiará todo lo que ha creído durante los últimos 29 años. Para comprender la extraordinaria historia de Onoda, primero debemos viajar en el tiempo, a los tumultuosos días de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto global había remodelado el paisaje mundial, rediseñando fronteras y remodelando alianzas. Naciones de todos los continentes se habían visto envueltas en una lucha que dejaría una huella indeleble en la historia. Pero para un hombre, la guerra persistiría mucho después de que el resto del mundo hubiera seguido adelante. Nuestra historia realmente comienza en diciembre de 1944. La marea de la guerra en el Pacífico se estaba volviendo decisivamente contra el Japón imperial. Las fuerzas aliadas, lideradas por Estados Unidos, saltaban de isla en isla hacia el continente japonés y cada victoria las acercaba a Tokio. Fue en este contexto de derrota inminente que Hiroo Onoda, un joven oficial de inteligencia del ejército imperial japonés, recibió sus últimas órdenes. Onoda, que entonces tenía solo 22 años, estaba firme ante el mayor Yoshimi Taniguchi. Las palabras del mayor fueron claras e inequívocas: mantengan la isla hasta el regreso del ejército imperial. Nunca se rindan, nunca se quiten la vida. Estas palabras, pronunciadas con la gravedad de una nación que enfrenta una amenaza existencial, resonarían en la mente de Onoda durante casi 3 décadas, moldeando sus acciones y su propia realidad de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado en ese momento. Nacido en 1922 en el pueblo de Kamekawa, prefectura de Wakayama, Onoda se había criado en un Japón que ya abrazaba el militarismo. Desde muy joven estuvo imbuido de los valores de la absoluta lealtad al emperador y la creencia en el derecho divino de Japón a gobernar Asia. Estas creencias, junto con el estricto entrenamiento militar que recibió, formarían la base de su inquebrantable dedicación al deber. Mientras las fuerzas aliadas avanzaban a través del Pacífico, Onoda fue enviada a la isla Lubang, una isla pequeña pero estratégicamente ubicada en Filipinas. Su misión era llevar a cabo una guerra de guerrillas y recopilar información de inteligencia. Junto con un pequeño grupo de soldados, a Onoda se le encomendó la tarea de destruir la pista de aterrizaje y el muelle en el puerto si los estadounidenses invadían. Cuando las tropas estadounidenses desembarcaron en Lubang en febrero de 1945, Onoda y sus hombres se retiraron a las montañas. Observaron desde puntos estratégicos ocultos cómo la isla caía bajo el control aliado. Pero en sus mentes, esto fue solo un revés temporal. Creían firmemente que las fuerzas japonesas pronto regresarían con fuerza, expulsando a los invasores y reclamando su territorio. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. El mundo siguió adelante, pero en las selvas de Lubang, el tiempo se detuvo para Onoda y sus compañeros. Continuaron cumpliendo su misión, realizando operaciones guerrilleras contra la población local, a la que veían como enemigas colaboracionistas. Vivían de la tierra, asaltando ocasionalmente granjas locales en busca de suministros, mientras esperaban los refuerzos que estaban seguros que llegarían. Si estás cautivado por esta extraordinaria historia de dedicación y aislamiento, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Le traemos las historias más convincentes de la historia, descubriendo las experiencias humanas detrás de los acontecimientos que cambiaron el mundo. No se pierda más narrativas increíbles que desafían nuestra comprensión del pasado y el presente. Con el paso de los años,
El grupo de Onoda fue disminuyendo gradualmente. En 1950, uno de los soldados, Yuichi Akatsu, se cansó de las dificultades y se rindió a las autoridades filipinas. Onoda y los demás descartaron esto como una astuta artimaña del enemigo para desmoralizarlos. Redoblaron su vigilancia, convencidos más que nunca de que la guerra aún continuaba más allá de sus dominios selváticos. 4 años después, en 1954, la tragedia azotó al grupo. Durante una escaramuza con la policía local, el cabo Soichi Shimada murió. Su muerte fue un duro golpe para los soldados restantes, pero también reforzó su confianza en el conflicto en curso. Para Onoda y el soldado de primera clase Kinshichi Kozuka, la muerte de Shimada era una prueba de que el enemigo todavía los estaba persiguiendo activamente y que su misión seguía siendo tan crítica como siempre. La vida en la selva era de constante vigilancia y supervivencia. Onoda y sus compañeros se convirtieron en expertos en vivir de la tierra. Buscaban frutas y verduras nativas, colocaban trampas para jabalíes y ocasionalmente robaban cosechas y ganado de las granjas locales. Se volvieron expertos en evadir grupos de búsqueda y ocultar su presencia. Para los isleños, eran como fantasmas, sombras fugaces de una guerra pasada. Pero para Onoda y sus hombres, cada aldeano era un enemigo potencial y cada grupo de búsqueda una nueva amenaza que debía ser burlada. El mundo exterior no se había olvidado de Onoda y sus compañeros. A lo largo de los años, se hicieron numerosos intentos de convencer a los que se resistieron de que la guerra había terminado. Se enviaron grupos de búsqueda a la jungla, se arrojaron folletos desde aviones y se dejaron periódicos en las zonas donde se sabía que operaban los soldados. En 1959, la familia de Onoda incluso grabó mensajes que fueron transmitidos a la jungla, rogándole que volviera a casa. Pero para Onoda, todos estos eran trucos enemigos elaborados. Cada intento de comunicarse con él solo reforzaba su creencia de que la guerra aún estaba en pleno apogeo y que su misión seguía siendo de suma importancia. Los folletos fueron descartados como propaganda, los periódicos como falsificaciones e incluso las voces familiares de su familia fueron interpretadas como imitaciones inteligentes diseñadas para atraerlo a una trampa. Esta convicción absoluta frente a pruebas abrumadoras de lo contrario habla del poder del adoctrinamiento y de la fuerza de la dedicación de Onoda a su deber. También destaca el impacto psicológico del aislamiento prolongado. Aislados de toda información externa, Onoda y sus compañeros crearon su propia realidad, una en la que sus acciones no solo estaban justificadas, sino que eran cruciales para el esfuerzo bélico de Japón. A medida que los años se convirtieron en décadas, la leyenda de los reductos japoneses creció. Se convirtieron en una especie de mito en la isla de Lubang, figuras fantasmales que emergían de la jungla para asaltar granjas antes de desaparecer en la naturaleza. Las autoridades locales hicieron repetidos intentos de encontrar y convencer a los soldados de que se rindieran, pero Onoda y sus hombres eran expertos en evasión y astucia. Conocían la selva mejor que nadie y utilizaban ese conocimiento para permanecer ocultos. En 1972, la tragedia volvió a golpear. Durante un encuentro con tropas filipinas, el soldado de primera clase Kinshichi Kozuka murió, dejando a Onoda como el único superviviente del grupo original. Ahora que estaba solo, la determinación de Onoda solo se fortaleció. Vio la muerte de Kozuka como una prueba más de la guerra en curso y redobló sus esfuerzos para llevar a cabo su misión. Durante 2 años más, Onoda continuó su guerra solitaria. Mantuvo sus rutinas diarias de patrullar, reunir información y sobrevivir en la jungla. Su uniforme, remendado y remendado innumerables veces, se había convertido en una segunda piel. Su rifle, meticulosamente mantenido a pesar de las condiciones de humedad, nunca estuvo lejos de su alcance. En su opinión, todavía era un soldado del ejército imperial japonés, cumpliendo con su deber tal como había jurado hacerlo casi 3 décadas antes. El punto de inflexión en la extraordinaria historia de Onoda se produjo en febrero de 1974. Un joven aventurero japonés llamado Norio Suzuki se aventuró en las selvas de Lubang con el expreso propósito de encontrar a Onoda. Suzuki, inspirado por la leyenda del soldado resistente, había abandonado Japón con 3 objetivos: encontrar al teniente Onoda, ver un panda y localizar al abominable hombre de las nieves, en ese orden. Contra todo pronóstico, Suzuki logró su primer gol. En lo profundo de la jungla,
se encontró con Onoda. La reunión fue tensa y llena de sospechas. Onoda, entrenado para desconfiar de los trucos y el engaño, inicialmente trató a Suzuki como un enemigo potencial. Pero la persistencia del joven aventurero, su conocimiento de la cultura japonesa y su deseo genuino de comprender la historia de Onoda poco a poco comenzaron a romper las defensas del soldado. Durante varios días, Suzuki acampó con Onoda y poco a poco se ganó su confianza. Compartió historias del Japón moderno, le mostró fotografías y trató de convencerlo de que la guerra había terminado hacía mucho tiempo. Pero incluso frente a este joven de su tierra natal, la formación y el sentido del deber de Onoda se mantuvieron firmes. Se negó a rendirse, insistiendo en que solo depondría las armas si su oficial superior se lo ordenaba. Esta exigencia aparentemente imposible podía haber sido el final de la historia. Pero Suzuki, decidido a ayudar a Onoda, regresó a Japón con fotografías y pruebas de su encuentro. Su historia llegó a los titulares y llamó la atención del gobierno japonés. A medida que nos acercamos al clímax de esta increíble historia, recuerda suscribirte a nuestro canal. La conclusión del viaje de Onoda es un testimonio del poder del deber, el costo del aislamiento y la complejidad de la naturaleza humana. No querrás perderte nuestros episodios futuros que exploran otros capítulos fascinantes de la historia. En un giro que parece demasiado extraordinario para ser verdad, el gobierno japonés logró localizar al mayor Yoshimi Taniguchi, el hombre que había dado a Onoda sus últimas órdenes en 1944. Taniguchi, ahora librero de unos 70 años, aceptó viajar a la isla de Luban para una cita que cerraría una brecha de 29 años. El 9 de marzo de 1974, en un claro de la jungla de Luban, dos hombres se enfrentaron en una escena que desafiaba el habitual flujo del tiempo. El mayor Taniguchi, ahora un anciano con cabello canoso y rostro arrugado, se paró frente a su subordinado, quien había seguido sus órdenes mucho más allá de cualquier expectativa razonable. Onoda, todavía con su uniforme remendado, se puso firme. Su postura era tan recta y disciplinada como lo había sido casi 3 décadas antes. Con una mezcla de orgullo y tristeza, Taniguchi leyó las órdenes oficiales que relevaban a Onoda de su deber. Las palabras resonaron en el claro, cargadas con el peso de casi 30 años de aislamiento, dedicación y perseverancia inimaginable. De acuerdo con el Comando Imperial, el 14º Ejército del Área ha cesado toda actividad de combate. De acuerdo con el Comando del Cuartel General Militar No. A 2003, el Escuadrón Especial de la Oficina del Estado Mayor queda relevado de todos sus deberes militares. Unidades e individuos bajo el mando del Escuadrón Especial debe cesar las actividades y operaciones militares inmediatamente y ponerse bajo el mando del oficial superior más cercano. Cuando no se puede encontrar ningún oficial, debe comunicarse con las fuerzas estadounidenses o filipinas y seguir sus directivas. El momento fue profundo y cargado de emoción. Onoda, de pie en posición rígida, escuchó mientras finalmente se pronunciaban las palabras que había esperado escuchar durante casi 3 décadas. Las lágrimas corrían por su rostro curtido al darse cuenta de que su guerra, su misión, todo su propósito durante los últimos 29 años, había llegado a su fin. En ese claro, Hiroo Onoda se rindió formalmente. Le entregó su espada, su rifle Arisaka tipo 99 aún en funcionamiento, 500 balas y varias granadas de mano. También entregó algo profundamente personal, la daga que su madre le había dado en 1944 con instrucciones de usarla para quitarse la vida si alguna vez era capturado. Fiel a su promesa, nunca lo había usado. No se puede subestimar la importancia de este momento. Durante casi 30 años, Onoda había vivido una vida definida por su misión y su inquebrantable creencia en su deber para con el emperador y con Japón. Había soportado penurias que habrían destrozado a la mayoría de los hombres, sostenido solo por su convicción y su lealtad. Y ahora, en el lapso de unos pocos minutos, el mundo tal como lo había conocido durante la mitad de su vida había sido completamente trastornado. El regreso de Onoda a Japón fue recibido con una bienvenida de héroe, pero también con un profundo choque cultural. El mundo que había dejado atrás en 1944 había desaparecido, reemplazado por un Japón que apenas podía reconocer. La nación devastada y devastada por la guerra que recordaba se había transformado en una potencia económica. Tokio,
que vio por última vez como una ciudad que se preparaba para las bombas estadounidenses, era ahora una metrópolis en expansión de rascacielos y luces de neón. Los cambios tecnológicos y sociales de las últimas 3 décadas fueron abrumadores para Onoda. Los coches eran más elegantes y más rápidos. Los televisores eran en color y la gente vestía de una manera que a él le parecía sorprendentemente informal. El papel subordinado de la mujer en la sociedad japonesa de antes de la guerra había dado paso a una mayor igualdad y libertad. Incluso el idioma japonés había evolucionado, con nuevas palabras y frases que le eran ajenas. La historia de Onoda se convirtió en una sensación en los medios, tanto en Japón como en todo el mundo. Fue visto como un símbolo del espíritu samurái de absoluta lealtad y dedicación inquebrantable al deber. Muchos japoneses, que luchaban con los rápidos cambios de la era de la posguerra, vieron en Onoda una conexión con su pasado y con los valores tradicionales que algunos sentían que se estaban perdiendo. Sin embargo, la reacción al regreso de Onoda no fue universalmente positiva. En Filipinas, particularmente en la isla de Lubang, su reaparición sacó a relucir recuerdos dolorosos. Durante sus años de ocultamiento, Onoda y sus compañeros habían llevado a cabo actividades guerrilleras que provocaron la muerte de al menos 30 civiles filipinos. Si bien el presidente filipino Ferdinand Marcos lo indultó oficialmente, a muchos lugareños les resultó difícil conciliar la celebración de Onoda con el sufrimiento que habían causado sus acciones. Esta complejidad, la tensión entre ver a Onoda como un héroe o como una figura trágica incapaz de aceptar la realidad, es la razón por la que su historia sigue fascinándonos. Plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del deber, el poder del adoctrinamiento y la capacidad humana para una increíble resiliencia y un autoengaño. El relato de Onoda es más que una simple curiosidad histórica. Es un claro recordatorio del coste humano de la guerra, que se extiende mucho más allá de las fechas oficiales de los libros de historia. Destaca el poder del adoctrinamiento y los extremos a los que el deber y la lealtad pueden llevarnos. Plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad misma, la maleabilidad de la verdad y las consecuencias de una fe inquebrantable frente a un mundo cambiante. En los años posteriores a su regreso, Onoda luchó por adaptarse al Japón moderno. Las habilidades que lo habían mantenido vivo en las selvas de Lubang, hipervigilancia, desconfianza en los demás, autosuficiencia, no eran adecuadas para la vida civil en una sociedad pacífica y tecnológicamente avanzada. El materialismo y la aparente falta de disciplina de la sociedad japonesa contemporánea le resultaban inquietantes y difíciles de comprender. Incapaz de adaptarse por completo, Onoda finalmente abandonó Japón en 1975 y se mudó a Brasil, donde se convirtió en ganadero. Los espacios abiertos y el estilo de vida más sencillo le resultaban más cómodos que las abarrotadas ciudades de Japón. En Brasil se casó y pasó gran parte de su tiempo escribiendo y dando conferencias sobre sus experiencias. A pesar de los desafíos de la reintegración, la historia de Onoda tuvo un profundo impacto en la sociedad japonesa. Se convirtió en un tema de fascinación infinita, con libros, documentales e incluso películas sobre su vida. Sus memorias, No Surrender, My 30 Year War, se convirtieron en un éxito de ventas y ofrecen información sobre su extraordinaria experiencia y mentalidad. La inquebrantable dedicación de Onoda también desató debates filosóficos sobre la naturaleza del deber y los peligros potenciales de la obediencia incondicional. Si bien muchos admiraron su lealtad, otros vieron en su historia una advertencia sobre los peligros del cumplimiento ciego de las órdenes y la importancia del pensamiento crítico. En sus últimos años, Onoda regresó a Japón y estableció un campamento en la naturaleza para jóvenes, donde enseñó habilidades de supervivencia y lo que él consideraba valores tradicionales japoneses. Vio esto como su nueva misión: ayudar a formar una generación de jóvenes japoneses que, en su opinión, se habían vuelto blandos y habían perdido el contacto con la disciplina y la dedicación que creía que eran cruciales para el espíritu de Japón. Hiroo Onoda falleció en Tokio el 16 de enero de 2014, a la edad de 91 años. Su muerte marcó el fin de una era, cerrando un capítulo de la historia que se había extendido mucho más allá de su conclusión esperada. Hasta el final de sus días, Onoda mantuvo que no se arrepentía de su guerra de 30 años y afirmó que estaba orgulloso de su lealtad y compromiso con su deber. Al reflexionar sobre el extraordinario viaje de Onoda, recordamos las complejidades de la naturaleza humana, los impactos duraderos de la guerra y la línea
a veces borrosa, entre la dedicación y la ilusión. Su historia continúa fascinándonos y desconcertándonos, un recordatorio de las formas inesperadas en que la historia puede resonar a través del tiempo, moldeando vidas individuales de manera profunda y a veces trágica. Al final, la historia de Hiroo Onoda no trata solo de un soldado que se negó a rendirse. Se trata del poder de la fe, el peso del deber y la resiliencia del espíritu humano. Es una historia que nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias, a considerar los costos de una dedicación inquebrantable y a reconocer la importancia de adaptarnos a un mundo cambiante. La vida de Onoda sirve como un poderoso recordatorio de las largas sombras proyectadas por la guerra, y va mucho más allá de las declaraciones oficiales de paz para tocar vidas individuales de maneras que nunca esperaríamos. Subraya la importancia de una comunicación clara, la necesidad de un pensamiento crítico incluso frente a creencias profundamente arraigadas y los desafíos de la reintegración de los soldados después de un conflicto. Al cerrar este extraordinario capítulo de la historia, nos queda una mezcla de admiración por la tenacidad de Onoda y dolor por los años que perdió. Sin embargo, para comprender verdaderamente la magnitud de su experiencia, debemos profundizar en esos 29 años en las selvas de la isla de Lubán. La vida de Onoda durante esas 3 décadas fue una lucha diaria por la supervivencia, marcada por momentos de intenso peligro y largos periodos de aislamiento. La densa jungla se convirtió en su hogar. Sus ritmos y peligros le eran tan familiares como lo habían sido alguna vez las calles de su ciudad natal. Cada día comenzaba antes del amanecer, con Onoda levantándose de su lugar para dormir cuidadosamente escondido, siempre alerta ante cualquier señal de actividad enemiga. Su rutina diaria era un testimonio de su entrenamiento militar y su increíble adaptabilidad. A menudo pasaba las mañanas buscando comida, frutas silvestres, raíces y, ocasionalmente, animales pequeños que pudiera atrapar o cazar. Se convirtió en un experto en identificar plantas comestibles y comprender el comportamiento de la vida silvestre de la isla. Este conocimiento fue crucial no solo para el sustento, sino también para evitar la flora venenosa y la fauna peligrosa. El agua siempre fue una preocupación. Si bien el clima tropical garantizaba lluvias frecuentes, Onoda tenía que tener cuidado con las enfermedades transmitidas por el agua. Desarrolló técnicas para recolectar y purificar agua de lluvia, habilidades que lo mantuvieron con vida durante innumerables estaciones. Gran parte del día de Onoda lo dedicaba a lo que él consideraba sus deberes militares. Realizaría patrullas en su territorio, siempre atento a movimientos enemigos o señales de fuerzas japonesas que pudieran haber desembarcado en la isla. Trazó meticulosamente el terreno, observando cambios y posibles ubicaciones estratégicas. En su opinión, esta información sería crucial cuando finalmente llegaran los refuerzos japoneses. El mantenimiento de su equipo era otra tarea diaria crítica. A pesar de las condiciones húmedas que amenazaban con oxidarlo y deteriorarlo todo, Onoda mantuvo su rifle en perfectas condiciones. Lo limpiaba a diario y racionaba cuidadosamente su suministro de aceite para armas. Su uniforme, por muy gastado que estuviera, era remendado y remendado periódicamente. Estas rutinas no eran solo necesidades prácticas, eran rituales que lo conectaban con su identidad como soldado y con la estructura militar que lo había moldeado. Las noches fueron quizás las más desafiantes. En la oscuridad, cada sonido se convertía en una amenaza potencial. Onoda rara vez se permitía más que unas pocas horas de sueño ligero, siempre listo para despertarse ante la más mínima perturbación. Las noches de la jungla eran largas, llenas de llamados de animales desconocidos y el zumbido constante de insectos. Fue durante estas horas que la soledad y la duda podrían haber invadido a un hombre inferior. Pero la fe inquebrantable de Onoda en su misión lo sostuvo. Los cambios de estación trajeron sus propios desafíos. La temporada de los monzones convirtió la jungla en un lodazal empapado y fangoso. Las inundaciones eran una amenaza constante y mantener secos los equipos y suministros era una batalla interminable. Por el contrario, la estación seca trajo sus propios riesgos, con un mayor peligro de incendios forestales y una mayor escasez de agua y caza. Las interacciones de Onoda con la población local estuvieron plagadas de peligros y malentendidos. Para él, cada aldeano era un colaborador enemigo potencial. Las incursiones ocasionales que llevó a cabo en granjas locales en busca de suministros eran, en su opinión, operaciones militares legítimas.
Vio los intentos de los agricultores de proteger su ganado y sus cultivos como una acción enemiga, lo que confirmó aún más su creencia de que la guerra estaba en curso. Estas incursiones, sin embargo, tuvieron consecuencias reales y trágicas para los isleños. A lo largo de los años, Onoda y sus compañeros fueron responsables de varias muertes y lesiones entre la población local. Estas acciones luego se convertirían en una fuente de controversia y dolor, complicando la narrativa de Onoda como héroe. El costo psicológico de un aislamiento tan prolongado y una vigilancia constante es casi imposible de comprender. La mente de Onoda, moldeada por su entrenamiento militar y su inquebrantable creencia en su misión, creó una realidad que le permitió perdurar. Cada folleto arrojado por los grupos de búsqueda, cada periódico abandonado en la jungla, cada súplica transmitida por su familia, todo fue interpretado como propaganda enemiga, elaboradas artimañas diseñadas para engañarlo y obligarlo a rendirse. Esta capacidad de reinterpretar la realidad para adaptarla a su visión del mundo era a la vez un mecanismo de supervivencia y una trampa. Le permitió mantener su sentido de propósito y deber frente a pruebas abrumadoras de lo contrario. Pero también lo mantuvo atrapado en una guerra que hacía tiempo que había terminado, separado de su familia y de la vida que podría haber tenido. La pérdida de sus compañeros a lo largo de los años fue quizás la carga más pesada que llevó Onoda. La rendición de Yuichi Akatsu en 1950 fue un duro golpe, pero Onoda y los demás lo racionalizaron como un astuto truco del enemigo. La muerte del cabo Soichi Shimada en 1954 fue más difícil de soportar. Onoda y el soldado Kozuka enterraron a su camarada con todos los honores militares, y su pequeña ceremonia fue un conmovedor recordatorio de su aislamiento y los riesgos que enfrentaban. Durante los siguientes 18 años, Onoda y Kozuka continuaron juntos su misión. Desarrollaron un vínculo estrecho, confiando el uno en el otro para sobrevivir y mantener la moral del otro. Pasaban horas discutiendo sus planes para cuando llegaran los refuerzos japoneses, sin perder nunca la fe en su victoria final. La muerte de Kozuka en 1972 supuso un punto de inflexión para Onoda. De repente solo, enfrentó todo el peso de su aislamiento. Sin embargo, ni siquiera esta tragedia hizo tambalear su determinación. Más bien, pareció fortalecer su determinación de llevar a cabo su misión, ya no solo para Japón, sino en honor de sus camaradas caídos. Los 2 años que Onoda pasó solo en la jungla, desde 1972 hasta 1974, fueron quizás los más desafiantes de todos. Sin nadie con quien hablar, nadie con quien compartir la carga de la vigilancia, solo tenía su sentido del deber para sostenerlo. Continuó con sus rutinas diarias, mantuvo su equipo y esperó los refuerzos que estaba seguro que llegarían. Durante estos años, las habilidades de Onoda como superviviente alcanzaron su punto máximo. Podía moverse por la jungla como un fantasma, sin dejar rastro de su paso. Podía encontrar comida y agua en el terreno más inhóspito. Podía leer las señales de la selva como un libro, consciente de cada cambio en su entorno. Cuando Norio Suzuki lo encontró en 1974, Onoda era un hombre fuera de tiempo. Su cuerpo era delgado y desgastado. Su uniforme era un mosaico de reparaciones, pero su mente seguía siendo la del joven oficial al que habían dado sus órdenes 3 décadas antes. El encuentro con Suzuki, y más tarde con su antiguo oficial al mando, el mayor Taniguchi, fue una colisión entre dos mundos. El mundo de 1944 que Onoda había conservado en su mente, y el mundo moderno de 1974. El regreso de Onoda a Japón fue un shock cultural de inmensas proporciones. El país que había dejado era un imperio militarista, confiado en su derecho divino a gobernar Asia. El país al que regresó era una democracia pacifista, una potencia económica centrada en la tecnología y el comercio. El contraste no podría haber sido más marcado. En muchos sentidos, la experiencia de Onoda después de su regreso fue tan desafiante como sus años en la jungla. Luchó por adaptarse a una sociedad que parecía haber dejado atrás los valores a los que se había aferrado durante tanto tiempo. La disciplina, el autosacrificio y la lealtad incondicional que habían definido su vida parecían fuera de lugar en el Japón moderno. Sin embargo, la historia de Onoda también resonó en muchos japoneses que sentían que algo se había perdido en la rápida modernización de su país. Su dedicación y espíritu hablaban de un pasado que, si bien problemático en muchos sentidos,
todavía tenía un atractivo romántico para algunos. Se convirtió en un símbolo reacio, un vínculo vivo con una historia que Japón todavía estaba luchando por aceptar. Los últimos años de Onoda, dividido entre Brasil y Japón, fueron un proceso continuo de reconciliación de su pasado con su presente. Nunca abrazó plenamente el mundo moderno y siempre mantuvo una distancia crítica de lo que consideraba excesos y falta de disciplina. Al mismo tiempo, encontró un nuevo propósito al compartir sus experiencias y las lecciones que había aprendido. Los campamentos naturales que estableció para los jóvenes fueron su forma de transmitir lo que consideraba valores cruciales: resiliencia, autosuficiencia y conexión con la naturaleza. Si bien algunos criticaron estos esfuerzos por considerarlos anacrónicos o incluso dañinos, para Onoda fueron una forma de dar significado a sus extraordinarias experiencias. Mientras reflexionamos sobre la vida de Hiroo Onoda, nos enfrentamos a preguntas difíciles. ¿Cómo equilibramos el deber y el pensamiento crítico? ¿Cómo afecta el aislamiento a nuestra percepción de la realidad? ¿Cuál es el costo de la lealtad incondicional? Su historia es un recordatorio del complejo legado de la Segunda Guerra Mundial, el impacto duradero del adoctrinamiento militar y la increíble resiliencia del espíritu humano. El relato de Onoda no es solo una curiosidad histórica, sino una profunda historia humana que sigue resonando. Habla del poder de la fe, el peso del deber y los desafíos de adaptarse a un mundo cambiante. Mientras enfrentamos nuestros propios tiempos inciertos, la vida de Onoda ofrece inspiración y precaución. Un recordatorio de la fuerza que proviene de la dedicación y la importancia de permanecer abierto a nueva información y circunstancias cambiantes. Al final, la guerra de 29 años de Hiroo Onoda es un testimonio de las complejidades de la naturaleza humana y las largas sombras proyectadas por el conflicto. Nos desafía a pensar profundamente sobre nuestras propias creencias y hasta dónde podríamos llegar para defenderlas. Al cerrar este capítulo de la historia, nos queda una historia que seguirá fascinando, desconcertando e inspirando a las generaciones venideras. Fin.